Te dijeron que estar solo era un castigo. Mintieron. ¿Qué pasaría si precisamente aquello de lo que has estado huyendo, el aislamiento, las habitaciones vacías, el silencio que te sigue como una sombra, no es tu maldición, sino tu forja? ¿Qué pasaría si la soledad no fuera una herida por curar, sino un arma que nunca te enseñaron a manejar? Niccolò Machiavelli observó el ascenso y la caída de los hombres durante décadas en la Italia del Renacimiento. Estudió a los príncipes que comandaban ejércitos y a los comerciantes que construían imperios. Y se dio cuenta de algo de lo que nadie habla. Los hombres que mantuvieron el poder durante más tiempo no fueron los que estuvieron rodeados de aliados. Ellos fueron los que entendieron cómo estar solos sin ser destruidos por ello. Hay una razón por la que la sociedad, una vez que te conectas a la colmena, hay una razón por la que te dicen que el aislamiento es peligroso. Que necesitas comunidad, que necesitas validación, que necesitas pertenecer. Porque una persona que puede valerse por sí sola no puede ser controlada hoy en día. Voy a mostrarte lo que Machiavelli, Schopenhauer y Nietzsche comprendieron: la soledad. Verdades tan amenazantes que han quedado enterradas bajo siglos de condicionamiento social. Aprenderás por qué la multitud teme al individuo que camina solo. Comprenderás la arquitectura estratégica del aislamiento. Y al final verás tu soledad no como un déficit, pero como una ventaja tan profunda que la mayoría de la gente nunca estará psicológicamente preparado para acceder a él. Pero este conocimiento tiene un costo. Una vez que entiendas lo que estoy a punto de revelar, no puedes volver a la cómoda mentira de que la conexión siempre es buena y la soledad siempre es mala. Vamos a empezar. En la Ley 18 de las 48 leyes del poder, Robert Greene presenta uno de los principios más contraintuitivos jamás escritos. No construyas fortalezas para protegerte. El aislamiento es peligroso. A primera vista, esto parece contradecir todo lo que acabo de decir. Dijo, pero mira más de cerca, el verde no es una advertencia contra la soledad. Advierte contra el aislamiento basado en el miedo. La fortaleza construida a partir de la debilidad, no de la fuerza. Hay una distinción que separa a los reyes de los cobardes. Retirada estratégica versus retirada temerosa. Cuando un príncipe construye muros porque teme a sus enemigos, esos muros se convierten en su ataúd. La historia está llena de ejemplos. Luis XVI se retiró a Versalles mientras Francia, hambriento, se rodeó de psicofantes. Se aisló de la realidad de su reino. Y cuando finalmente llegó la multitud, aquellos muros dorados no pudieron salvarlo. Pero hay otro tipo de aislamiento, el que practicaba Marco Aurelio, que escribió sus meditaciones solo en una tienda militar, rodeado de guerra y muerte. El tipo practicado por el propio Nicolás Maquiavelo, que escribió El príncipe en el exilio, desterrado de Florencia, torturado por la meditación. Despojado de todo lo que había construido, no se escondía del mundo. Estaba destilando todo lo que sabía en un arma. Maquiavelo escribió desde el aislamiento, pero no desde el miedo. Escribió desde la furia, desde la claridad, desde una posición en la que no tenía nada que perder. Y por lo tanto no queda nada que distorsione su percepción. Esa es la diferencia. El hombre débil construye una fortaleza para escapar del mundo. El hombre fuerte construye un laboratorio para comprenderlo. Pregúntate, ¿cuál estás construyendo? Has sido condicionado desde tu nacimiento a temer la soledad. Piénsalo, todo cuento infantil castiga al solitario. El lobo es solitario y, por lo tanto, malvado. La oveja que se aleja del rebaño es devorada. El héroe siempre está rodeado de amigos, aliados y camaradería. El aislamiento se presenta como el destino de los villanos y los perjudicados. Esto no es casual. Las sociedades se basan en la obediencia, las economías en el consumo. Ambas exigen que lo hagas. Si te preocupas profundamente por lo que piensan los demás, ambos requieren que busques una validación externa. Ambos requieren que tengas miedo de quedarte fuera del grupo. Si te sientes cómodo solo, dejas de comprar cosas para impresionar a la gente. Dejas de actuar para obtener aprobación. Dejas de ser un engranaje útil en la máquina del comercio interminable y la comparación interminable. Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán del siglo XIX, se dio cuenta de esto hace siglos. Él escribió que la persona que genuinamente disfruta de la soledad posee algo raro. Un yo que se basta a sí mismo, pero la sociedad no puede tener eso. Un individuo autosuficiente es una carga económica, una anomalía emocional. Una amenaza para el sistema de necesidad fabricada que mantiene a la gente perpetuamente hambrienta de lo que otros proporcionan. Entonces te patologizan, lo llaman ansiedad social. Lo llaman problemas de apego, lo llaman personalidad evitativa.
Inventan etiquetas clínicas para lo que podría ser simplemente una mente, que no requiere estimulación constante por parte de la manada. No estoy desestimando el sufrimiento psicológico genuino. Pero te pido que te preguntes si algo de tu soledad es dolor real o vergüenza fabricada. La pregunta no es ¿por qué estoy solo? La pregunta es ¿quién se beneficia cuando creo que estar solo está mal? Esto es lo que los estrategas entendieron. La gente común nunca lo hará. La soledad es la cuna del pensamiento original. La naturaleza subió sola a los Alpes suizos. Caminó durante horas en silencio. Su mente rebosante de ideas que transformarían la filosofía. Así habló Zarato. No fue escrito en un salón rodeado de intelectuales. Fue escrito de manera tan aislada y profunda que la mayoría de la gente habría caído en la locura. Pero la naturaleza no se derrumbó. Él trascendió, él escribió, cuanto más alto veíamos, más alto. Cuanto más pequeños nos mostramos ante aquellos que no pueden volar. Esto no es arrogancia, es observación. Cuando empiezas a pensar pensamientos originales, pensamientos no prestados del grupo, no validado por consenso, te conviertes en visible para aquellos que solo pueden ver a través de los ojos colectivos. Y esta es tu ventaja, cuando pasas tiempo solo. Genuinamente solo sin la muleta de la distracción, algo comienza a suceder. Tu mente deja de hacer eco de las opiniones de los demás. Tus pensamientos dejan de ser reacciones reflexivas al ruido. Empiezas a escuchar tu propia voz, quizás por primera vez desde la infancia. Anthony Storr, en su estudio sobre el genio creativo, documentó este fenómeno repetidamente. Newton solo en cuarentena, inventando el cálculo, Darwin solo en su finca durante décadas. Desarrollando la teoría de la evolución, Kafka solo en su habitación por la noche. Produciendo literatura que perseguiría al siglo XX. No crearon a pesar de su soledad, crearon gracias a ella. La multitud no produce nada original, la multitud consume, la multitud reacciona. La multitud toma prestado, repite y diluye. La creación es sólida. Actúa si estás solo ahora mismo, estás en la posición del artista frente al lienzo. La pregunta es si utilizarás ese lienzo. O continuar con la ausencia de público que solo te distraería de tu trabajo. Maquiavelo observó un tipo específico de príncipe que siempre fracasaba. El que necesitaba demasiados aliados. Un príncipe que no puede vivir solo, se convierte en rehén de aquellos de quienes depende. Sus alianzas no son elecciones, son necesidad. Y todos a su alrededor lo saben, cuando la gente siente que los necesitas. Algo cambia en la dinámica de poder. Empiezan a tomarse libertades, empiezan a probar límites. Empiezan a tratarte como una opción en lugar de una prioridad. Porque saben que no puedes alejarte. Esto se aplica a las amistades, a las relaciones románticas, a las sociedades comerciales. La persona que tiene miedo de estar sola tolerará la falta de respeto. Nunca deberían aceptarlo. Permanecerán en relaciones que los envenenan. Mantendrán amistades con personas que apenas ocultan su desprecio. Aceptarán malos tratos, se reirán de chistes que los insulten. Y moldean su identidad en formas diseñadas para complacer a quien esté frente a ellos. Todo porque la alternativa, estar solo, se siente como la muerte. Pero aquí está la verdad que te liberará. La capacidad de estar solo es la base de toda conexión fuerte. Cuando puedes alejarte, cuando realmente no lo haces. Necesitas a alguien, tus relaciones se transforman. Dejas de negociar desde la debilidad, dejas de aceptar migajas. Empiezas a relacionarte desde la plenitud en lugar del hambre. Paradójicamente, esto hace que la gente te desee más. Annalee Rufus en Una fiesta para uno. El manifiesto de los prestatarios describe cómo aquellos que son la comodidad en la soledad a menudo atrae las conexiones más profundas. Porque no se aferran. No están actuando, simplemente están presentes y la presencia es magnética, el conector desesperado repele. El individuo autónomo atrae. Esto no es un truco, no es manipulación, es física. La necesidad es una fuerza repulsiva, la autosuficiencia es la gravedad. Hablemos ahora de estrategia. Hay una técnica específica que Maquiavelo habría respaldado. Uno que pocas personas entienden y aún menos tienen la disciplina para ejecutar. Se llama la retirada estratégica. Cuando te encuentres perdiendo terreno en cualquier ámbito, social, profesional, romántico, el amateur redobla la apuesta. Persiguen más, hablan más, se prueban a sí mismos desesperadamente. Y ven cómo su posición se erosiona con cada movimiento que hacen.
Los maquiavélicos hacen lo contrario, se retiran, no con ira, no con anuncio, no con un drama diseñado para provocar persecución. Simplemente se vuelven menos disponibles, menos visibles, menos. Se retiró, trabajó, escribió, y el príncipe que surgió de eso, el exilio, sobreviviría a cada uno de sus enemigos políticos. Cuando te retiras estratégicamente, suceden varias cosas. Primero, recuperas tu atención. La energía que estaba sangrando hacia personas que no te valoraban, ahora regresa a ti. Esto solo es transformador. En segundo lugar, creas espacio para la perspectiva. Cuando estás enredado con la gente, no puedes verla claramente, distancia. Proporciona una claridad que la proximidad impide. En tercer lugar, se desencadena algo antiguo en la humanidad. Psicología. La gente valora lo que escasea. Cuando te retiras, sin hostilidad, sin explicaciones, obligas a otros a enfrentarse a lo que tal vez daban por sentado. Pero esto solo funciona si tu retirada es genuina. Si estás mirando tu teléfono en secreto, esperando por su respuesta, no te estás retirando. Estás realizando una retirada mientras permaneces esclavizado mentalmente. La retirada estratégica requiere un desapego interno real. Debes reenfocar genuinamente tu energía en tu propio trabajo, tu propio crecimiento, tu propio imperio. Debes absorberte tanto en tu propio ser, desarrollo, que su ausencia se convierte en ruido de fondo, en lugar del evento principal. Esto es difícil, pero la dificultad es el filtro que separa a los que lo harán. Utilice estos principios de aquellos que simplemente los entenderán. Arthur Schopenhauer fue quizás el más filósofo que jamás haya vivido respecto a la naturaleza humana. Observó algo que la mayoría de la gente niega durante toda su vida. La mayor parte de la interacción social humana no es conexión. Es una distracción del peso insoportable del yo. Escribió que el valor de una persona se revela por cuánto disfruta de su propia compañía. Aquellos que no soportan la soledad están huyendo de algo dentro de sí mismos, y ninguna cantidad de actividad social llenará ese vacío. Solo lo oscurece temporalmente. Es por esto que los extrovertidos a menudo colapsan cuando se ven obligados a aislarse. Nunca han desarrollado una vida interior. Su sentido de identidad depende enteramente de la retroalimentación externa. Si se elimina la retroalimentación, experimentan algo cercano a la muerte del ego. Pero aquellos que han cultivado la soledad, quienes se han sentado consigo mismos en la oscuridad y han sobrevivido, poseen algo raro. Tienen un yo que no es contingente. Tienen una identidad que no requiere testigos. Schopenhauer llamó a esta riqueza intelectual la capacidad de entretenerse con sus propios pensamientos, la capacidad de encontrar fascinación infinita en tú propia mente sin requerir una entrada externa constante. Esto no es arrogancia, no es antisocial. Es independencia psicológica y aterroriza a quienes no la tienen. Porque cuando te miran, alguien que no necesita al grupo, ven el espejo reflejando su propia realidad. Vacío, ven a alguien que ha escapado de una prisión en la que ni siquiera sabían que estaban. Déjame decirte algo que nadie te dirá en la cara. La multitud odia al individuo que camina solo. No porque los amenacen físicamente, sino porque los amenazan existencialmente. Tu soledad es acusación. Cada momento que pasas contento en tu propia empresa es una acusación silenciosa de su desesperado desempeño social. Cada vez que decides no asistir a la fiesta, no participar. Los chismosos, no para perseguir la aprobación que pasan su vida persiguiendo. Expones la posibilidad de que no tuvieran que vivir como lo han estado haciendo. Y eso es imperdonable, por eso se burlarán de ti, te patologizarán. Te llamarán antisocial, raro, demasiado intenso, nada divertido, difícil, déjalos. La naturaleza nos advirtió sobre la mentalidad de manada, la forma en que las masas imponen la conformidad, no a través de leyes, sino mediante la presión social. La ceja levantada, el juicio susurrado. La exclusión lenta de cualquiera que no cumpla. Pero el poder de las manadas solo funciona en aquellos que todavía quieren pertenecer. En el momento en que realmente liberas la necesidad de su aceptación, sus armas se vuelven impotentes, su desprecio se vuelve irrelevante. Su juicio vuelve a ser lo que siempre fue. El balido asustado de aquellos que no pueden imaginar la existencia fuera del rebaño. Susan Cain documentó en silencio cómo los introvertidos han sido sistemáticamente devaluados en la cultura occidental.
El ideal extrovertido, gregario, hablador, buscador de atención, se ha posicionado como la salud misma. Mientras tanto, lo contemplativo, los reservados, los solitarios son tratados como versiones rotas de la personalidad correcta. Esto es propaganda cultural, no una verdad psicológica. Algunos de los mayores logros de la historia de la humanidad surgieron de mentes que necesitaban soledad. Einstein desarrolló la relatividad solo. Apenas salió de su habitación y produjo poesía que sobreviviría a los imperios. La multitud produce ruido, el individuo produce legado, elige cuál quiere ser. Ahora llegamos a la técnica central, lo que yo llamo la transmutación. Este es el proceso alquímico de conversión. El plomo de la soledad en el oro de la soberanía. La mayoría de las personas nunca completan esta transformación porque están demasiado ocupados medicando su soledad con distracciones baratas. Se desplazan, se deslizan, se adormecen. Llenan cada momento de silencio con ruido. Porque ellos no pueden afrontar lo que el silencio contiene. Pero todavía estás aquí, lo que significa que podrías estar listo. La primera etapa de la transmutación es el reconocimiento. Debes dejar de patologizar tu soledad. Dejar de tratarlo como un problema a resolver o una enfermedad a curar. Tu soledad no es un síntoma, es materia prima. Cada hora que pasa solo es una hora no contaminada por las opiniones, expectativas y proyecciones de los demás. Esto es extraordinariamente raro. La mayoría de las personas viven toda su vida sin saberlo. Experimentar un solo día de genuina independencia psicológica. Sus pensamientos son prestados, sus preferencias son fabricadas. Su identidad es un conjunto de influencias que nunca examinaron. Pero tú, en tu aislamiento, tienes acceso a algo que ellos no tienen. Una relación no mediada con tu propia mente. La segunda etapa es la excavación. En soledad, sin la distracción del espectáculo social, empiezas a encontrarte con partes de ti mismo que has estado evitando. Miedos que reprimiste, deseos que negaste, sombras que pretendiste que no existían. Aquí es donde la mayoría de la gente se retira al ruido. La excavación es dolorosa. Encuentras cosas enterradas dentro de ti que no quieres afrontar. Pero Maquiavelo comprendió que el líder que hace no conoce sus propias debilidades y será destruido por ellas. El autoconocimiento no es opcional. Es una necesidad estratégica. Y el autoconocimiento solo está disponible para aquellos dispuestos a sentarse en la oscuridad el tiempo suficiente para ver lo que hay allí. La tercera etapa es la integración. Tomas lo que descubres, los miedos, las heridas, los deseos vergonzosos, la rabia no reconocida y la incorporas a tu identidad consciente. Dejas de fingir que eres solo luz. Aceptas la oscuridad y, por lo tanto, obtienes poder sobre ella. Carl Jung llamó a esto trabajo de sombra, pero Machiavelli lo practicaba siglos antes de que la psicología le diera nombre. Integró las partes despiadadas de la naturaleza humana, que la sociedad educada pretende no existir. Y porque los aceptó, pudo utilizarlos en lugar de ser controlado por ellos. La cuarta etapa es la construcción. Habiendo limpiado los escombros del condicionamiento, habiendo excavado e integrado tu yo oculto, ahora tienes algo que la mayoría de la gente nunca posee, una base. De esta base, puedes construir deliberadamente, no según las expectativas sociales, no según la presión de grupo, no según lo que obtendrá la mayor aprobación. Construye según tu propia arquitectura. Esto es lo que significa volverse soberano. Soberano no es alguien que gobierna a otros, soberano es alguien que se gobierna a sí mismo. Su reino es interno, su trono es psicológico. Y ninguna circunstancia externa puede realmente destronarlos porque su poder no depende en las condiciones externas. Esto es lo que tu soledad te puede dar, si estás dispuesto a tomarlo. Permítanme mostrarles esta transmutación en acción a través de la historia. En 1302, Dante Alighieri fue exiliado de Florencia, desterrado bajo pena de muerte si alguna vez regresaba. Perdió su posición política, sus propiedades, su casa. Vagó por Italia durante el resto de su vida y nunca volvió a ver su ciudad. La mayoría de los hombres habrían sido destruidos, pero Dante tomó su exilio y lo transmutó en algo inmortal. La Divina Comedia, una de las mayores obras literarias jamás creadas, fue escrito en ese aislamiento errante. El viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso no fue solo una alegoría. Era una autobiografía. Un hombre que lo había perdido todo al descender a través de
a través de su propia oscuridad y emergiendo transformado. El exilio de Dante no fue su castigo, fue su liberación. Si se hubiera quedado en Florencia, atrapado en los juegos políticos y el desempeño social, habría muerto como un político menor del que nadie se acordaría. Su exilio lo liberó de las distracciones que habrían consumido su genio. Pensemos también en Séneca, el filósofo estoico y consejero del emperador Nerón. Cuando Nerón se volvió contra él y lo obligó a exiliarse en Córcega, Séneca no se desesperó. Escribió cartas estoicas, obras que influirían en la filosofía de dos. Hace 20 años, en su carta sobre la soledad, Séneca escribe que reserva un cierto número de días, durante el cual te contentarás con lo más escaso y barato que puedas encontrar en el mercado. Y vestido con rudeza, mientras te decías a ti mismo, ¿es esta la condición que temía? No tenía miedo al aislamiento, lo practicaba deliberadamente. Porque comprendió que la dependencia de las circunstancias externas, ya sea social, material o emocional, era la verdadera prisión. Un ejemplo más, en 1845, Henry David Thoreau se retiró a una cabaña en Walden Pond. Vivió solo durante 2 años, simplificando deliberadamente su existencia para descubrir lo esencial. Lo que emergió de esa soledad no fue solo un libro. Era una filosofía de resistencia. Walden enseñó a generaciones que la vida, la desesperación silenciosa que vivían la mayoría de los hombres era opcional. Que puedas salir de la máquina. Aquella soledad no era exilio, era emancipación. Thoreau escribió, nunca encontré compañía más agradable que la soledad. Estos hombres no sufrieron por su aislamiento, fueron forjados por él. Ahora hablemos en términos prácticos. ¿Cómo puedes convertir tu soledad en un arma? Primero, establecer rituales productivos. El peligro del aislamiento no estructurado es que se convierta en rumia. Los mismos pensamientos oscuros, dando vueltas sin fin sin solución. Esta es una soledad destructiva. La soledad productiva requiere arquitectura. Rituales diarios que canalizan tu tiempo a solas hacia la creación, la escritura, el entrenamiento, la construcción. Machiavelli en su exilio tenía un ritual específico. Trabajaba su granja durante el día. Luego por la noche se cambiaba a ropa formal. Las vestiduras que alguna vez usó en el cargo político y entrar a su estudio. Allí se relacionaría con los antiguos maestros, leyendo y escribiendo como si todavía estuviera en el centro del poder. Este ritual era psicológico. Mantuvo su identidad como pensador y estratega, incluso cuando las circunstancias intentaron reducirlo a un agricultor. Tu ritual realiza la misma función. Mantienen tu identidad como alguien que construye hacia un propósito mayor, incluso cuando nadie está mirando. En segundo lugar, desarrollar el compañerismo intelectual. Puede que estés solo físicamente, pero no necesitas estar solo intelectualmente. Los libros son conversaciones con las mentes más grandes que jamás hayan existido. Cuando lees a Maquiavelo, Marco Aurelio, Schopenhauer, estás en diálogo con intelectos que entendieron lo que estás experimentando. Esto no reemplaza la conexión humana. Es un tipo de conexión diferente, que trasciende el tiempo y el espacio. Uno que no te pueden quitar sin importar tus circunstancias sociales. Construye tu biblioteca deliberadamente, elige autores que te desafíen. Interactúe con ideas que le obliguen a pensar en lugar de simplemente consumir. En tercer lugar, crea evidencia de tu progreso. El peligro de la soledad es perder la noción del propio crecimiento, sin lo externo. Retroalimentación, puedes sentirte estancado, incluso cuando estás avanzando. Contrarresta esto creando evidencia tangible. Escribe diariamente, haz un seguimiento de tu entrenamiento, documenta tu desarrollo. Construye un registro que puedas mirar hacia atrás y vea objetivamente que no se queda quieto. Esta evidencia tiene otro propósito. Cuando finalmente vuelvas a entrar en espacios sociales, tendrás algo que mostrar de tu tiempo en la oscuridad. No explicaciones, no excusas, resultado. Cuarto, practicar el resurgimiento estratégico. La soledad es una fase, no un estado permanente. El monje que se retira a la montaña finalmente regresa al valle. Cuando resurjas, hazlo estratégicamente. No buscando desesperadamente una conexión, sino ofreciendo algo de valor. La perspectiva que adquiriste, las habilidades que desarrollaste, la claridad que cultivas, hará que la gente sienta que eres diferente. Sentirán el peso que llevas, la soledad que tendrás. Tu presencia de maneras que quizá no entiendas del todo, pero que ellos sin duda percibirán. Esto es lo que nunca te enseñarán en ningún libro de autoayuda.
Cualquier sesión de terapia, cualquier curso de habilidades sociales. Hay personas que están destinadas a caminar solas. No para siempre, no completamente, sino esencialmente. No están rotos, no están dañados, no les falta algo que otros tienen. Simplemente están diseñados para condiciones diferentes, de la misma manera que algunos animales prosperan en el Ártico, que mataría a otros. La forma en que crecen algunas plantas en condiciones desérticas que marchitarían un árbol forestal. Tu constitución es diferente, tu cableado interno es diferente. Y ninguna cantidad de esfuerzo que hagas para encajar en el molde de lo extrovertido, lo gregario, lo perpetuamente social, cambiará esa arquitectura fundamental. Schopenhauer escribió que la gente común solo piensa en cómo empleará su tiempo. Una persona inteligente intenta usarlo. Quizás no te sientas solo. Quizás simplemente estás usando tu tiempo de manera diferente que aquellos que no pueden soportar estar solos consigo mismos. Esto no significa que el aislamiento siempre sea bueno. Existe el retraimiento patológico, el miedo, el escondite, del que advertía Maquiavelo, pero también existe la soledad soberana. El posicionamiento estratégico de quien tiene trabajo que hacer. Haz que la multitud no lo entienda y solo interrumpa. La pregunta que debes responder honestamente, ¿cuál es la tuya? Si te escondes de la vida por miedo al rechazo, esa es una herida que sanar. Pero si estás solo porque has descubierto algo en esa soledad que no se puede encontrar en compañía, entonces no estás enfermo. Estás despertando y el mundo te dirá que estás equivocado. El mundo te dirá que la conexión lo es todo y que el aislamiento es la muerte. El mundo patologizará tu preferencia y medicará tu soledad. Ignóralos, ellos no entienden a qué tienes acceso. No pueden comprender la forja que estás construyendo en tu interior. Hablan desde su propio terror al silencio. Un terror que ya has empezado a superar. Entonces, ¿dónde te deja esto? Estás solo, quizás ahora mismo, quizás esta noche, quizás mañana. Y en lugar de tratar esa soledad como una vía de escape al problema, ahora puedes verlo como territorio por explorar. Un laboratorio en el que experimentar, una forja en la que formarse. No te están castigando, te están preparando. La soledad que estás experimentando te está despojando de todo lo que no eras realmente tú. Las identidades falsas, las personalidades representadas, las opiniones prestadas. Todo está siendo quemado en el fuego de tu aislamiento. Lo que queda es esencial. Y de esa esencia construirás algo que no requiere validación externa para sostenerse. Algo que no puede ser sacudido por el rechazo o el abandono. Algo que es tuyo de una manera que nada, conectado a la aprobación de los demás, puede serlo siempre. Maquiavelo no escribió al príncipe para ser querido. Lo escribió para que fuera verdad, y esa verdad, inquebrantable, incómoda, sobrevivió a todos los príncipes y políticos de su época. Tu soledad puede producir lo mismo, no un libro, tal vez, sino un yo tan integrado, tan clarificado, tan deliberadamente construido, que no se doblega a todos los vientos sociales. Ese es el regalo que se esconde dentro de tu soledad. Tómalo, hay más que quiero mostrarte. Capas de esto que no puedo revelar aquí. Si esto resonó, si algo en ti reconoció estas palabras como algo. Ya lo sabías, pero nunca habías oído hablar, entiende esto. Lo que comparto públicamente es solo la superficie. Hay territorios de la psicología humana que no puedo discutir abiertamente. Hay estrategias de poder y autodominio que serían suprimidas. Desmonetizados, enterrados por quienes se benefician de mantenerte dormido. Estos existen detrás del botón unirse. Si al final sigues aquí, no eres como los demás que se fueron. Suscríbete si aún no lo has hecho. Pero si quieres acceder a lo que está oculto, haz clic en Unirse e ingresa al nivel de arquitecto. Encontrarás lo que no puedo decir aquí, la mayoría no lo hará. Ese es precisamente el punto. Y al cerrar este video, lleva este pensamiento contigo. La próxima vez que estés solo, verdaderamente solo, y ese dolor familiar comience a surgir, detente y pregúntate, ¿qué pasa si esta no es mi sentencia sino mi preparación? La multitud no puede escuchar lo que el silencio te enseña, pero tú sí.